Hola, muchísimas gracias una vez más por estar ahí escuchando y viendo nuestro humilde programa. Hoy comenzamos diciéndoles, por ejemplo, que lo que dice Pedro de Juan habla mucho más de Pedro que de Juan. ¿Por qué les digo esto? Porque hoy vamos a hablar del rencor y precisamente con un Juan, con el psicólogo, nuestro gran amigo Juan del Amor Moya, que vamos a hablar acerca de el rencor, algo que la gente no tendría que tener, porque el rencor, en nuestro concepto, es como el fuego. Realmente quien se quema es usted si lo tiene. Pero vamos a dejar que Juan nos explique todo acerca de esto. Buenas noches. Hola, buenas noches, Milton. Muchísimas gracias, Juan. Lo primero que quisiera entonces que le dijeras a la audiencia o le dieras desde el punto de vista de la psicología, ¿qué es el rencor? El rencor, bueno, pues el programa anterior estuvimos hablando de venganza, ¿verdad? Pues el rencor sería algo previo, ¿eh? El rencor es un sentimiento, en principio, que tienen ciertas personas o muchas personas, y es un sentimiento de hostilidad, es un sentimiento de incluso de como un gran resentimiento, es como un enfado profundo, incluso odio, pero que se mantiene, es persistente, se mantiene en el tiempo, se enquista, y entonces esta persona lo tiene a causa pues de cualquier tipo de ofensa o daño que ha recibido o que se piensa que ha recibido, tanto en propia persona como en algún familiar o en alguien querido. Entonces se produce el rencor, se enquista, se encapsula y se produce el rencor. Previamente al rencor yo situaría el resentimiento. Primero tenemos resentimiento ante pues eso, ante cualquier ofensa que uno siente, que se le infunde, que se le infringe, tanto a él como, repito, a algún familiar o persona querida. Si ese resentimiento no se gestiona bien, si le damos vueltas, si lo cocemos, si le abrigamos, si le damos calor, pues entonces vendría el rencor, que es algo más profundo. Eso ya es cuando empieza a hacer daño. Y después del rencor, si seguimos en esa tesitura anclada al pasado, pues entonces vendría ya lo que es organizar un poco la venganza, porque si no, eso no le ves solución si te encapsulas en ese rencor. ¿Dónde estaría, Juan, en tu concepto, el origen del resentimiento y del rencor? Pues yo creo que el origen estaría en esa emoción no resuelta. Es decir, tú sientes, y hay bueno una variedad de menos importante, por así decir, hasta con más categoría. Hombre, lo de más categoría pues sería pues una violación, un asesinato, ¿verdad? Entonces, claro, no solamente resentimiento, es rencor y es venganza lo que te viene a la mente, ¿no? Incluso al corazón, que es lo peor. Pero da igual, ante un insulto que posiblemente sea algo menos llamativo, menos importante, ante un abuso de confianza, ante una mentira o engaño que tú así lo sientes, ante una ofensa, un maltrato, un daño, una humillación o que te sientes que te hacen el ridículo, una traición, una infidelidad, una promesa que no se ha cumplido o que se ha roto. Ante esas situaciones se produce una emoción. Esa emoción no se resuelve, es decir, no gestionas bien la emoción, y entonces cuando se mantiene un poquito en el tiempo vendría el resentimiento, que posiblemente hay personas, y esto te lo digo pues con conocimiento de causa, en el sentido de que, hombre, por suerte hay personas, bastantes personas que confían en mí, oye, y hablamos y tal. Bueno, pues en un porcentaje elevadísimo, yo no sabría, pero bueno, si te digo el 99%, no te estaría exagerando, de todas las personas que tienen o tenemos, vamos a incluirnos ya todos, algún tipo de problema, estamos hablando de un problema no de psicosis, sino pues una de neurosis, ¿no? Pues en el fondo hay un resentimiento, hay un rencor.
El resentimiento es que se puede mantener incluso toda una vida. Yo he visto personas mayores me refiero de una edad importante, hasta de 70 años. Recuerdo una señora de 70 y tantos años, 70 y pocos, que hablando, pues me dijo con resentimiento: es que mi padre me dijo a mí de pequeña que yo no servía para nada. Y la verdad es que mirándola con la bondad que uno es capaz en ese momento, dices, por Dios, ¿cómo es posible con 70 años que todavía recuerdes, y recuerdas con tristeza, aun queriendo al padre con locura? Es decir, que el resentimiento no significa que dejes de querer a esa persona, pero se te ha quedado ahí enquistado, que tu padre te dijo, o si cambiamos de tercio, te dijo tu madre, o tu marido, o tu mujer, o tu hijo, que te dijo, es que tú en la vida vas a servir para nada, tú no sirves, tú para fregona. Y eso, que a lo mejor el padre lo diría en un momento, pues vaya usted a saber, ¿no? Porque, porque a veces se dicen tonterías, ¿no? Pues se le quedó grabado a la señora, y con 70 años todavía me lo verbalizó. Significa, fíjate, si me lo permite, porque claro, tú dices, hombre, hace ya 70 años, yo creo que eso ya ha pasado la historia. Pues mientras la señora, el señor o yo, por proyectarnos, siga repitiéndome, pensando que mi padre me dijo, mi madre me dijo, mi hermano me dijo, que sepas que el subconsciente no entiende de pasado, presente y futuro. El subconsciente, cada vez que rememora un evento, un acontecimiento, una experiencia, un sentimiento, porque se ha convertido en sentimiento, esa emoción no resuelta se convierte en sentimiento. Bueno, pues el subconsciente entiende que es en ese momento cuando se está produciendo, porque el subconsciente, repito, no entiende de pasado, presente y futuro, no entiende de negación, entiende siempre el afirmación, y entiende siempre en primera persona, de tal manera que esa estructura neuronal, cuando está repitiendo, rememorando, recordando, recuerda todo exactamente que le dijo, con las palabras que le dijo, con la cara, la expresión que le dijo y el gesto que hizo. A eso añádele, Milton, que lo hemos dicho ya más de una vez, que la memoria no es algo estático, ¿verdad? No sé si te acuerdas que alguna vez lo hemos comentado. La memoria, si alguien piensa que es como, yo a veces me imagino una zapatería con los zapatos por modelos, por números, que llegas, pum, y lo sacas, y siempre sacas el mismo zapato. La memoria no funciona así, la memoria es dinámica. De tal manera que cuando repetimos, rememoramos, recordamos, incluso verbalizamos un acontecimiento, una experiencia, algo que se ha vivido, se varía, se cambia. De tal forma que al final uno se cree que es la verdad, la realidad, y si dos personas han vivido lo mismo, con el paso del tiempo, las dos personas han vivido acontecimientos totalmente distintos. Pero claro, si yo lo repito, ese resentimiento, pues no voy a repetir cuestiones que no tengan relación con ese, sino que esas cuestiones las agrando. Mi memoria las agranda los gestos, agranda la faz de la cara al decirte que eres tonta o eres tonto, todo eso de tal forma que lo distorsiona. Entonces, claro, esa mala gestión de esas emociones, que hay que resolverlas en el momento, y si no, pues claro, con el paso del tiempo uno tiene que sanarse, pero claro, lo ideal sería resolverlas en ese instante, en ese momento. Ahí está el origen, en no resolver en ese instante, en ese momento, en callártelo, en no responder, y entonces después darle vueltas, encapsularlo, y eso es como, a lo mejor a través de la conversación hablamos, yo entiendo que eso es como, si me lo permite, como una caja fuerte, ¿verdad? ¿Qué mete uno en una caja fuerte? Algo que no quiere que salga, algo que no quiere que se le dé publicidad, algo que está ahí encapsulado en el tiempo y que no varía, no cambia. Y entonces, si tú metes en una caja fuerte del corazón pues un resentimiento, un rencor, un odio, pues claro, ahí se queda, vamos, per secula seculorum, ¿no? Como se suele decir.
y eso no le hace daño a esa otra persona que tienes ahí, que bien lo has comentado al principio de la conversación, me hace daño a mí, que esa caja fuerte cada vez es más fuerte, más pesada, y cada vez me hace ser menos yo, ¿no? Me transforma, y no me transforma en algo positivo, en algo agradable, en algo de evolución, en algo de estar contento, en algo de mí mismo, sino en algo del pasado, en algo que se ha transformado en negativo, que se ha transformado en carga, en pesadez, en odio. Me está cambiando por completo, y eso pues claro, no me deja crecer, no me deja avanzar, no me deja estar a gusto conmigo y con los que hay alrededor, porque eso es otra. No solamente me afecta a mí, es que cuando me afecta a mí, afecta a los de alrededor. Y eso lo sabemos, para lo bueno y para lo malo. Una persona que está contenta, que está feliz, pues incluso los de alrededor están contentos, están felices, porque eso es una vibración, eso es algo que se transmite, eso es algo que se contagia, que se comunica, que se comparte. Pues cuando uno está con rencor, con resentimiento, pues claro, lo transmites. El de al lado que te quiere, sea tu hermano, tu hermana, tu madre, tu padre, tu amigo, quien sea, te lo dice. Mira, no tienes por qué darle tanta importancia a esas palabras, que tu hijo te lo dijo, pero porque estaba mal. Ya, pero es que yo no me merezco porque todo lo que he hecho yo por mi hijo, ¿verdad? Y te lo está diciendo otra persona que te quiere, pero como no lo verbalizas de manera para gestionarlo correctamente, pues claro, eso se va haciendo pelota. Es que yo a mi hijo, pues yo ya no voy a su casa, pues yo, ¿verdad? Pues ahora no quiero ni que me salude. Y mírate que lo veo, pero bueno, si lo estás viendo que pasa y no entra, por ejemplo, no te lo tomes a mal si tú eres la primera. Es decir, esto que puede ser una aparente tontería de inicio, nuestra mente, si seguimos abrigando y dándole calor a esos pensamientos, a esas emociones mal resueltas, se convierten en pensamientos y nos están coartando, nos están empequeñeciendo, no solamente a nosotros, sino también a las personas que queremos. Realmente, claro, uno puede decir, es que esas maltratos, esas ofensas, esas humillaciones, cuando vienen de un ser querido, pues claro, se agrandan más. Pero si realmente es un ser que quieres, pues en ese sentido también es un buen motivo, una buena razón como para, bueno, pues pasar página, si se puede, o para manejarlo de tal manera, o dejarte que te ayuden para manejarlo, para que eso pase a la historia, porque a fin de cuentas es pasado, no es presente, y no tiene por qué entorpecerme mi presente y mi futuro. Ahora bien, Juan, como vos bien decís, una emoción se transforma en sentimiento y puede durar toda la vida. Ahora bien, cuando uno se enferma, por ejemplo, tiene dolores muy fuertes, por ejemplo, a la altura del riñón derecho, va al urólogo, el urólogo le dice, le manda a hacer placas y ve que tiene piedras en el riñón. Lo opera, le saca esas piedras y asunto prácticamente concluido. Pero en este caso es muy distinto, porque estás hablando de emoción y de sentimiento. Entonces, en el caso del rencor, que no lo podés operar, como hace un cirujano, un urólogo, ¿cómo se puede eliminar entonces, desde tu punto de vista, el rencor que una persona siente? Bueno, pues si realmente estamos en el inicio, en ese resentimiento, o en ese principio de rencor, yo creo que una persona, vamos a llamarle normal en el sentido de equilibrio emocional, pues puede resolverlo prácticamente ella, sin necesidad, creo yo, de ir a ningún especialista. Y si hay que ir, se va. Como decía, no me acuerdo quién en la tele, pues se va y no pasa nada. Porque yo creo que cada vez entendemos que los médicos del alma, como llaman algunos, pues también están ahí y bueno, y se han preparado y están dispuestos a ayudarte, ¿no? Pero hay pasicos, hay cositas que sí se pueden saber por cualquier persona, que merecen la pena de tenerlos en cuenta y que nos pueden ayudar a sobrellevar o, mejor todavía, superarlo, ¿no? Gestionarlo bien.
Pues lo primero que posiblemente, para mí, sea de lo más difícil, pero yo creo que es el primer paso, no solamente en el que siente rencor, sino en todas las situaciones de la vida. Lo primero es tomar conciencia, ¿verdad? Esto es importante porque la mayor parte de personas no toman conciencia de que tienen rencor, de que sienten rencor, de que padecen y sufren rencor, ¿verdad? Entonces, lo primero es tomar conciencia, porque mira, si te das cuenta en esta vida, yo creo que en casi todo, ese primer paso ya es un paso hacia la salud. Es decir, en cuanto una persona toma conciencia, a partir de ahí hay como un cambio neuronal. Parece que exagero, pero no. Mira, cuando alguna persona se ha confiado conmigo y hemos hablado y tal, cuando ha llegado en ese momento, a mí me ha gustado mirar a la cara, porque incluso la expresión de la cara cambia. Cuando una persona toma conciencia, es decir, cuando una persona admite, reconoce el origen de su mal, es que es el inicio de su sanación. Pues con el rencor pasa lo mismo. Si yo tomo conciencia de que realmente dedico mucho tiempo, de que a otra persona o a ese sentimiento de odio o de rencor a otra persona o personas o instituciones, vamos, y eso me está haciendo sufrir, en ese mismo momento yo creo que cualquier persona es capaz de decir, tío, esto tengo que cambiarlo, porque me está jodiendo, me está fastidiando, ¿verdad? Pues ese es el primer paso. Yo creo que eso es importante. Y si te das cuenta, la mayor parte de gente, como no lo dan, pues sí que van a los psicólogos, sí que van a la vecina, o a la cuñada, o los cuñados, que saben mucho, lo sabemos, pero no inician el cambio. Porque el cuñado, con toda su buena voluntad, te dice, bueno, pero si tú lo que tienes que hacer es olvidarte, ¿verdad? Y no pasa nada, vamos a tomarnos una cerveza. Y es verdad, la cerveza es importante, es cojonuda. Pero claro, si yo incluso estoy tomándome la cerveza y estoy ahí, R que R, y de vez en cuando me sale, pues claro, entonces primero tomar conciencia. Segundo, es importante que te desahogues. Si puede ser en el mismo momento, vamos, esto ya es algo extraordinario, porque en el mismo momento tú has tomado conciencia de que ahí puede pasar algo, me refiero de que se te quede enquistado de tal, pues y te desahogas. Si no puedes con la persona, pues te buscas a otra persona, te buscas a un especialista, te buscas a esa persona que te sabe escuchar. Ojo, estoy hablando de un desahogo. Pero ojo también, porque todo el mundo sabemos y reconocemos esos perfiles de personas que se pasan desahogándose toda su vida del mismo tema y con las mismas personas. A eso ya se les huye, eso hay que huir, eso es otra cosa. No, yo hablo de que uno tiene que desahogarse y tiene que hablarlo, tiene que verbalizarlo, tiene que sacarlo, porque eso ya es importantísimo, es más trascendental de lo que yo soy capaz de transmitir en este momento. Y no ha de ser el caso porque uno no puede, porque por lo que sea, pues te coges tu papel y lo escribes. ¿Por qué es importante esto? Porque yo estoy proyectando mi subconsciente. Yo lo estoy proyectando ahí. Es decir, y yo lo escribo. A mí, fulano de tal, mi padre, mi madre, mi abuela, mi abuelo, ha sido capaz de insultarme, de faltarme, de tal, y yo no he sabido responderle. Pero aún así, yo lo quiero. Pero aún así tal, ahora le digo, y todo eso lo escribo, que sea la última vez porque en adelante yo me voy a defender, en adelante yo no voy a contar conmigo si siguen... Es decir, y una vez que lo he escrito, que yo me he desahogado, todo esto, fíjate que estamos hablando en plan psicológico, en plan de subconsciente, en plan incluso de pura psicología. Esto que yo he escrito, de todos mis resentimientos, de todo lo que yo he pasado, de todo lo que no he sido capaz de responder, de lo que voy a hacer en adelante, bueno, eso tampoco puedo yo guardármelo. ¿Qué hago guardándome esto que he escrito? ¿Para qué sirve que me lo guarde? ¿Dónde? Como he dicho antes, en la caja fuerte, lo dejo guardado y lo leo de vez en cuando. Pues no. En ese momento al subconsciente hay que decirle, hay que simbolizarle, hay que ordenarle al subconsciente, porque al subconsciente también se le ordena.
Es decir, bueno, esto está aquí, yo ya me he desahogado, se ha acabado. Y eso se coge, se hace 1000 pedazos y se quema, a tomar por saco. Porque hay que dejar que eso quede en el pasado. Y a partir de ahora, ya está. Y es muy importante, mira, cuando alguna persona, por circunstancias, ¿no? También, repito, habla conmigo y tal, y yo le intento de alguna manera acompañar o ayudar, pues, y pasan cosas de estas, ¿eh? Yo le digo, oye, y te pones la foto delante. Porque me dicen, es que mi abuelo me dijo, y ya no vive, no pasa nada. Cógete, ponte la foto delante. La foto ahí delante. Y tienes que escribirlo con tu puño y letra, no en el ordenador. No, el ordenador no. El ordenador es un lenguaje binario y nosotros tenemos un lenguaje más amplio, más flexible y más abierto. Y coge y escribe. Si hace falta borrador, lo borras y vuelves hasta que tú estés convencido o convencida de que lo que le estás escribiendo es lo que sientes, lo que has sentido. Todo el resentimiento, toda la culpa, todo lo que sea. Lo escribes ahí, cuando ya esté escrito, coges, ¿verdad? Y lo rompes y lo quemas. Hay otras cosas que suelo hacer a nivel de psicomagia, ¿verdad? Cuando es una persona que ya no vive. Bueno, si es una persona que ya no vive, pues entonces ya hago un poquito más de teatro para que el subconsciente al final se lo crea, ¿verdad? Porque eso es psicomagia. Y la persona no se le engaña, o sea, la persona no se le dice, mira, esto es esoterismo y esto es un hechizo. No, a la persona se le dice, ¿quieres hacer psicomagia? Pues, psicomagia todo el mundo sabe que es magia y psicología. ¿Magia por qué? Pues porque hay algo que se nos escapa de las manos, y psicología porque yo estoy trabajando con mi subconsciente y mi subconsciente tiene que estar convencido de que eso es verdad, que eso es así, y yo tengo que sentirlo. Bueno, pues cuando la persona ya no existe, pues hago algo más de psicomagia, que si alguna vez quieres lo podemos hablar. Entonces, eso hay que hacerlo, porque hace falta para irse limpiando, para irse equilibrando. Otra cosa es, después de todo esto, hay que aceptarlo. ¿Por qué? Pues porque ya no puedes volver para atrás. Es que me dijo tonto, pero me lo dijo con una... Pues sí, pues te lo dijo. Ya está. Es que en la escuela me perseguía y cada vez que me veía me daba una colleja y además se reía de mí. Sí, pero fue hace 30 años, pero no lo vas a cambiar. Tienes que aceptarlo. ¿Por qué? Pues porque aunque no lo entiendas, aunque no seas capaz de comprenderlo, no hay que como si dijéramos, gastar energía en querer comprenderlo. No pasa nada, no lo comprendo. Además ni siquiera lo entiendo, ¿por qué a mí? ¿No? Pero yo no supe responder, yo me acobardé, yo tal. Entonces al final, ¿con quién estás mal? ¿Con ese que te daba la colleja? ¿O tú que no fuiste capaz de darle un jetazo o de buscarte a alguien que te ayudara? Por ejemplo, ¿no? Es decir, no tuviste mecanismos para defenderte. Hombre, cuando uno es mayor, pues claro, pues sabes defenderte. Y sabes defenderte en el sentido, me refiero, no ya de violencia, sino en el sentido de que la otra persona no capte tu debilidad. Te voy a decir un ejemplo. ¿Te digo un ejemplo? Por ejemplo, sí. Sí, mira, te voy a decir un ejemplo. ¿Te acuerdas que estuve en Colombia, verdad? Bueno, pues esta familia un día dijo, y me pareció cojonudo, hacer un paseo por la selva. Hombre, selva, no como en la selva esta que estamos acostumbrados del Amazonas, pero sí era selva porque había un camino que muy parecido a los caminos forestales, pero era vegetación exuberante a los dos lados, no te salías del camino. Y de pronto en el camino, pues veo una tarántula negra. No era muy grande, era para mí sí era grandísima. Bueno, yo en ese momento los pelos, bueno, me dan miedo las arañas. Hombre, las arañas yo las veo y tal, pero yo no las toco, además me dan como cierta repugnancia. Y en ese momento a mí los pelos se me erizaron, una araña negra. Bueno, y uno de los que iban allí, bueno, siempre hay alguien así, ¿no? Más gracioso, pues llevaba unas cañas de pescar. Y entonces se dio cuenta que una señora que iba, dijo, ¡uy, una araña! Hizo como aspavientos, ¿no? De que miedo. Y entonces lo primero que hizo fue ir a guiscarle con la caña, como para echárselo a la señora. Yo lo primero que hice, Milton, es que, aunque tenía los pelos erizados, por dentro tenía el corazón
Yo dije, hombre, qué araña, qué preciosa, ay, no le hagas daño, le dije yo, no le hagas daño. Digo, no, fíjate, ay, vamos a dejarla. Yo hice incluso ademán de que me acercaba, yo no me acerqué, pero incluso con el cuerpo hice como que, y el otro entendió que a mí las arañas no me daban miedo. ¿Cómo me iba a echar la araña si a mí no me daba miedo? Le echaba la araña porque hay que hacer la gracia a la otra persona que hizo de que... Bueno, pues esto pasa en la vida. Esto pasa en la vida. No quiere decir que una persona tenga que comprender y aceptar. Tú te buscas tus mecanismos de defensa como adulto para aceptarlo, aceptas la situación, porque además, repito, es del pasado y que de alguna forma eso no te afecte. Otra cosa también, Milton, que es importante, no solamente en este aspecto, sino yo creo que en todos los aspectos de la vida, es que hay que buscar los aprendizajes. Porque esto no pasa porque sí, Milton, esto siempre pasa por algo. No sabemos el por qué, pero yo creo que de todo se puede aprender. Entonces, si tú te vuelcas en qué aprendes de esa situación de ofensa, de maltrato, pues entonces tienes que aprender cosas. ¿A qué? Pues habría que ver el hecho concreto, pero uno puede aprender, por ejemplo, a tener un poquito más cuidado en la vida, o por ejemplo, no fiarte a las primeras de cambio de cualquiera, sino un poco esperar. Otra cuestión es escuchar nuestro interior, es decir, dejarte guiar por la intuición, porque si os dais cuenta, a veces es que yo ya me di cuenta, pero no me hice caso, es que yo ya intuí que... Oye, pues vamos a dejarnos aconsejar por nosotros mismos, por esa intuición. Ese a lo mejor es un aprendizaje. Otro aprendizaje, creo yo, que se puede sacar de situaciones de estas es bajar las expectativas. Es decir, ¿qué esperas tú de los demás? Yo no sé si te ha pasado, ¿eh? A mí sí. Me ha pasado que de algunas personas esperas tanto que luego te defraudas a ti mismo. Tú le puedes decir, oye, me has defraudado. No, eres tú el que te has defraudado a ti mismo. Porque si tienes esas expectativas tan grandes sobre ti o sobre los demás, pues al final posiblemente te defrauden. Pero realmente eres tú el que te defraudas. Luego las expectativas, pues hay que equilibrarlas. Incluso a veces el no esperar nada viene bien. Porque si nada obtienes, pues era lo que esperaba. Y si obtienes algo, oye, pues feliz y contento, el agradecimiento, ¿no? Que es, además ese sí que es una emoción extraordinaria y de las mejores de la vida, agradecer. Bueno, pues esto viene bien porque de alguna forma también tenemos que aprender a través de estas situaciones a no frustrarnos a las primeras de cambio. Hay muchas personas, bueno, yo me pasaba posiblemente cuando era más joven, que enseguida venía la frustración. Es decir, ante una situación que no te salían las cuentas, ante esa persona que te había hecho un feo, ante esa persona que a lo mejor, pues yo qué sé, te había hecho alguna expresión, pues entonces, incluso algunas sin conocerlas, ¿no? Porque se te cuela en la cola y no has sido capaz de decirle, señora, sí que lleva usted mucha prisa, pero yo también, en fin, y no has sido capaz de gestionarlo y te queda ahí ese resentimiento y le das vueltas. Bueno, pues hay que también aprender a no frustrarnos. Casi por último, o por penúltimo, cuando pasan estas cosas, Milton, a veces viene bien, igual que antes te he dicho de escribir, pues escribir tranquilamente, esto no hace falta romperlo, decir, bueno, vamos a ver, ¿qué es lo que ha pasado aquí? ¿Qué capacidades tengo yo que puedo aprovechar en otro momento? ¿Quién soy yo? Es decir, conocerme un poquito más, dejarlo por escrito está bien. Y por último, posiblemente te repito como anteriormente, es más importante de lo que yo sea capaz ahora de explicar, la meditación. Para mí la meditación es algo muy importante, pero en este momento, con arreglo a lo que estamos hablando en relación directa al resentimiento, al rencor, a la venganza, una meditación que te traiga al aquí y a la hora, una meditación como el mindfulness, que vive, que te hace sentir el presente. Es decir, hay que aprender a tener anclas lo que es un ancla, ¿no? El ancla de un barco es que te sujeta.
te sujeta, te retiene, no se deja llevar por las corrientes, no vuelve para atrás, ni siquiera para adelante en ese momento, porque no hace falta, pero hay que vivir intensamente el presente. Entonces, a través de la meditación, a través del mindfulness concretamente, uno aprende a ser consciente del aquí y del ahora. Y eso es algo extraordinario, porque te provoca equilibrio, te provoca incluso armonía. ¿Armonía con quién? Contigo mismo, con el universo, con el aquí, con el ahora. Entonces, para las personas que son proclives al rencor, la meditación es importante, meditación guiada en primer momento, pero cuando aprendes a tener tus anclas para sujetarte aquí y ahora, estas personas evitan estar continuamente volviendo al pasado, y esa es quien más lo necesita. Entonces, eso sería el último consejo que creo yo importante para todo el mundo, para el equilibrio emocional, para ser feliz, para estar a gusto, pero para estas personas mucho más, sin hacerse uno un mártir, ni darse un puñetazo en un ojo por sentir resentimientos, que quién no, ¿verdad? Ahora, Juan, evidentemente vos sabés que a lo largo y ancho de mi corta vida hasta ahora, evidentemente no tengo mucha experiencia, sobre todo en este aspecto del rencor y el resentimiento. Entonces solamente te puedo decir que he conocido mucha gente muy, pero muy rencorosa, que pasó algo entre esa persona y Milton Trinidad. Esa persona de repente, al verme venir de lejos, cruzaba de acera para no enfrentar la situación que nos había distanciado. En fin, pero también tengo el ejemplo en mi casa, con mi propia esposa Ana María, que no es absolutamente nada rencorosa, para nada. Pero en fin, la pregunta es, evidentemente las personas, todas, en alguna medida, en más o en mayor o menor medida, todas son rencorosas. Bueno, yo sí que entiendo. Bueno, por cierto, cuando has dicho tu corta vida, he bebido agua. He bebido agua para no entorpecerte la pregunta. Pero bueno, he bebido agua, ya me he quedado tranquilo y casi se me ha olvidado. Pero bueno, yo creo, te lo digo con humildad, en el sentido de que, bueno, son afirmaciones que uno las hace pues también por su corta vida y experiencia, y también por lo poco que puedes leer, ¿no?, al respecto. Yo sí que creo que hay personas que no son rencorosas, no les sale el rencor, posiblemente, como tú has dicho, Ana María, y muchas personas, no les sale, no, unas sin mérito, me explico lo que digo, porque no les sale, es algo que va en sus genes, y no, es decir, además no se sienten ni agraviadas ni ofendidas, y entonces pues, y otras con mérito porque se esfuerzan, gestionan y nada. Pero yo sí creo que la mayor parte de personas tenemos algún resentimiento. Un resentimiento que no nos hace ser mejores ni peores, pero ¿quién no ha sentido alguna vez algún tipo de resentimiento con alguien, sobre todo querido? Yo, mira, cuando me encuentro a alguna persona enquistada en este sentido de no querer admitir que hay algún resentimiento, imagínate, yo le digo, yo suelo decir, bueno, oye, además en la conversación parece que aparentemente no viene a cuento, pero yo sé que está ahí, le digo, a ver, dime un resentimiento con tu madre. Y muchas personas, muchas me dicen, yo con mi madre era, vamos, la Virgen. Mi madre era algo extraordinario. Mi madre no solamente con nosotros, sino que le daba a todo el mundo. En fin, y no son capaces. Yo les suelo decir, mira, invéntatelo. ¿Cómo que me voy a inventar? ¿Qué voy a decir yo? Bueno, pues me ha pasado algún caso de alguna persona que no ha sido capaz ni de inventarse el resentimiento. Malo, Milton. ¿Estás entendiendo? Sí, porque sí. sigue ahí, encapsulado, sigue ahí, y eso, y no te das cuenta que es como una piedra. Tú has padecido de cólicos nefríticos. Exacto. Yo también.
Bueno, pues esa piedra, mientras está quietecica y no entorpece el paso de la sangre, de la orina, de lo que sea, pues está ahí, ¿no? Y tú no. Pero en cuanto se mueve un poquito, en cuanto tú haces un poco de movimiento, en cuanto, bueno, si es de ácido úrico, pues te rasga donde sea y, bueno, ya está la hematuria, ya sale sangre. Está saliendo porquería, ¿verdad? Bueno, pues estas personas malo. Pero las personas que se prestan al juego, que confían y tal, no pasa nada, se lo inventan. Tampoco he visto a nadie que se lo invente. Siempre dicen, bueno, pues si tengo que decir algo, la verdad es que no los trataba todos igual. Amigo. ¿Verdad? Bueno, pues si tengo que decir algo, a veces, yo qué sé, yo creo que pasaba de nosotros. O a veces, siempre, pero bueno, nos quería con locura. Sí. Pero esos resentimientos hay que sacarlos. Todo el mundo tenemos resentimientos. Lo que pasa, Milton, es que cuando eso, como te he comentado, se enquista, cuando uno no toma conciencia, cuando uno se vuelve rencoroso y no lo sabe, pues hay un perfil clarísimo que te está haciendo daño. Son personas que tienen una incapacidad para perdonar. Y yo creo que algunas veces hemos hablado del perdón, ¿verdad? Y el perdón no quiere decir que tú sigas queriendo a la otra persona y que tú ahora la aceptes y te abraces y seas más... No. El perdón es una aceptación. El perdón es decir, sí, eso ha pasado y eso está ahí. Lo ha hecho porque ha querido o lo ha hecho sin mala intención, pero lo ha hecho. Y entonces eso significa que tú aceptas y tú perdonas. Y tú te perdonas. ¿Por qué? Pues porque no he sido capaz de responder, porque me ha venido un poco, me ha sorprendido, porque no he tenido el valor de hacerle frente. El perdón. Estas personas les cuesta mucho perdonar. Estas personas, como te dije yo cuando me preguntaste sobre las personas vengativas, también tienen un pensamiento dicotómico, es decir, estas personas rencorosas suelen decir, o estás conmigo o estás contra mí. Es lo del Evangelio, que la mayor parte no, pero hay muchos curas que lo malinterpretan. Ya lo dijo Jesucristo, o estás conmigo o estás contra mí. Esos son personas rencorosas. Y yo no me imagino a un Jesucristo rencoroso, porque los curas no son capaces de decir, y estas personas rencorosas no son capaces de decir, si no estás contra mí, pues estás conmigo, ¿verdad? Es lo mismo. Claro. Pero no es lo mismo, porque es blanco o negro. Y entonces son personas recelosas, porque todo el mundo va contra mí, y cuando alguien no me da la razón, malo, este tío, esta tía, que se ha creído, ¿no? Entonces, claro, esto hace perfiles, ¿no? Son personas orgullosas, que no le dan tregua al orgullo, y entonces tiene que quedar por encima siempre, y cuando no queda por encima, pues entonces la cosa va mal, porque se sigue alimentando ese rencor, ese resentimiento fuerte, incluso a veces de odio. Entonces son personas que no son capaces de manejar bien las emociones. Eso es lo que pasa con estas personas que al final no pertenecen a esa mayoría en la que estamos todos, de saber que, bueno, tenemos resentimientos. ¿Por qué? Pues porque la vida es tan larga o tan corta, pero son tantas las experiencias, tantas las personas con las que nos relacionamos, que algún resentimiento hay que tener. Pero cuando no se toma conciencia, cuando eso se encapsula, cuando eso va mal, pues nos situamos ante este tipo de personas que te acabo de comentar. Que eso, a fin de cuentas, le hace daño a la misma persona, a la propia persona. Ahora, como última pregunta de esta primera parte, entonces te preguntaría, ¿qué sentimientos produce y de qué depende entonces el que aparezca ese rencor? Pues bueno, en fin, yo creo que son múltiples y variadas las razones por las cuales una persona puede ser más rencorosa que otra. Y yo creo, y lo que te voy a comentar es un poco más de sentido común. Quiero decir que cualquiera lo puede entender. Es decir, si una persona, una criatura, sobre todo una criatura, ha tenido unos modelos parentales rencorosos, pues es lo que ha aprendido.
Entonces, claro, esa criatura en el tiempo tienen que tener unas experiencias fuertes o muy distintas para desaprender lo que ha aprendido. Él ha aprendido a través de esos modelos parentales que el rencor es una forma normal y corriente de afrontar ciertas situaciones, y no a base del equilibrio, del diálogo, de hablar, de pasar página, porque es lo que ha aprendido. Entonces, esas personas, claro, con ese modelo parental suelen ser más rencorosas. Es decir, de otra forma, no hace falta tener este modelo, pero no aprenden no sé, porque no se les enseña, a expresar sus emociones. Porque eso es importante, que uno exprese sus emociones. No es normal ahora encontrarte una familia o alguien que le diga a un crío, nene, no llores, que eso no es de nene, eso es de cría. No, o sea, eso es, ahora ya no sé, pero todavía sigue habiendo ciertos modelos, ciertos perfiles que se suelen mantener. Entonces, el poder expresar tus emociones con confianza, con alguien que es capaz de escucharte, con alguien que es capaz de... Pues claro, si estamos hablando de criaturas, pues los padres, es lo lógico, ¿no? Pero bueno, luego están hermanos, luego están amigos, es decir, hay que aprender a expresar, a compartir, a dialogar lo que yo estoy sintiendo, porque claro, hay que entender, y yo creo que esto es fácil también de entenderlo, que, en fin, yo soy un ente, pero yo me veo reflejado, yo me veo reflejado, yo para verme tengo que ir a un espejo, ¿no? Pues para verme, pues yo no puedo, me miro a mí mismo, pero no me miro, no me veo partes, me veo, y además incompleta, y yo soy un todo. Entonces, claro, yo tengo que ver cómo, porque si también estoy, como si dijéramos, sordo o ciego, pues el espejo me lo está reflejando, pero yo no lo veo. Entonces yo tengo que aprender a verme en los espejos. Entonces, ¿y en los espejos quiénes son? Pues las personas que me dicen o que no me dicen, que me ignoran o que me tienen en cuenta, que pasan de mí o que me llaman, que me respetan o que yo qué sé, me infravaloran. Es decir, todo eso son espejos. A través de ese espejo yo aprendo a gestionar mis emociones. Es decir, si el espejo lo que me está devolviendo es una imagen que yo no quiero tenerla, pues tendré que cambiar, tendré que gestionarlo de otra manera, ¿no? Porque si lo que hago, si un espejo, imagínate, me refleja violencia y yo actúo con violencia, pues al final, pues a tomar por saco el espejo, ¿no? Porque voy a romper el espejo. Ahora, si el espejo me refleja violencia, pero yo la gestiono, pues habrá un cambio, ¿no? Yo seré protagonista de que en el espejo se refleje realmente quien yo quiero ser. Entonces, claro, esas personas que no aprenden a dialogar, a hablar, a sacar sus emociones, lo que hacen es irlas acumulando. Lo que te comentaba yo antes, ¿no? Se van acumulando ahí, y es lo que a veces dice la gente, es que yo llevo... las mochilas se pueden llevar por muchas causas, pero esto también son mochilas. Mochilas es una manera de hablar. Es decir, yo voy ahí acumulando porque no lo verbalizo, porque no lo saco fuera, porque no lo comparto, y entonces voy rumiando ahí y lo voy guardando y se va haciendo cada vez más grande, más distorsionado, y me está perjudicando. Luego, esas personas tienen dificultad para comunicarse. Luego también son personas que no son, esto alguna vez creo que lo hemos hablado, asertivas. ¿Qué significa asertivas? Pues que son capaces de expresar lo que sienten sin necesidad de, como si dijéramos, de insultar ni de molestar. Algo tan sencillo como te he comentado, en la cola del banco, oiga usted, señora, tenga usted la bondad, porque igual no me ha visto, pero yo estoy aquí. Entonces, me parece que, bueno, pues se le dice, no pasa nada. Eres asertivo en el sentido que no has dicho, señora, es que no me ve, pues no, a lo mejor es que no te ha visto, igual no te ha visto. Te comenté, me parece que te conté yo, me pasó a mí una cosa con un funcionario, que además yo estaba sintiendo un poquito, decir, este tío ni me mira, ¿no? Este tío es un poco, bueno, pero que es funcionario, ya estuve, uno también ha vivido toda la vida de funcionario, pero me sentó mal, hasta que levantó la cara.
levantó la cara y vi por qué no me miraba. Tenía estrabismo, tenía los ojos torcidos. Claro, no podía. Pero bueno, mi interpretación fue esa. Yo me sentí ahí ninguneado. Si no, yo no sé, a lo mejor no le hubiera dicho nada y me hubiera quedado ahí. Bueno, supongo que ya se me habría olvidado, pero no se me olvida porque vi que era yo el que no tenía una visión equilibrada de la situación porque me faltaban datos, ¿no? Bueno, pues en ese momento uno, no en ese, sino en cualquiera, pues uno si actúa con asertividad, es decir, si expresa a quien sea, oye, perdona, pero seguramente no te habrás dado cuenta, pero me estás faltando. Yo no te he faltado, que yo sepa, y si te he faltado, o una de dos, dime cómo, o perdóname, porque no me he dado. Es decir, se puede hablar. Es fácil cuando uno aprende, pero es difícil para este tipo de personas que lo interiorizan todo y no lo sacan. Entonces, hay personas rencorosas que también tienen otro problema en base al cual ellos se mantienen ese rencor, y es que no se sienten o no se han sentido queridas, y eso es fuerte, ¿no? En la vida, fuerte no por no sentirte querida, que no pasa nada si no te sientes querido, pues ¿qué vamos a hacer? Todo el mundo piensa que sus padres los quieren con locura, pues no es ese la tónica de todo el mundo. Hay padres que no quieren a sus hijos, no pasa nada. Tú tienes que tomar conciencia, oye, pues mi padre, mi madre, pues no me quiere. Pues no pasa nada. Lo aceptas y tiras para adelante. No te quiere, pues bueno, pero es que tienes la obligación de quererte. Aparentemente en nuestra mente sí, ¿verdad? El padre y la madre tienen la obligación de querer a los hijos no tienen obligación de querer a los padres, ¿verdad? Bueno, pues no, aceptan la situación de la vida, de que una cosa son los libros, una cosa son los que nos han dicho esas personas importantes que han escrito en los catecismos, pero luego está la vida, está la realidad, y está la triste o la rica realidad, y en esa realidad diversa uno se tiene que mover, uno tiene que aceptar y uno tiene que seguir hacia adelante. Yo me extrañaría que una persona no se sienta querido por nadie. Alguien seguro que te quiere, y si no, hazte de querer. Muy bien, Juan, terminamos esta primera parte de la entrevista y en apenas un par de minutos seguimos con ustedes.